Como que todos hemos entrado por este lugar con acción de gracias. Hemos entrado a este lugar con esa actitud de agradecimiento en nuestro corazón, porque nuestro Dios ha estado con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Le doy también un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos que también se conectan a esta transmisión, que nos ven a través de esta pantalla. Un Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les fortalezca. Que cada día el Señor sea quien tome control de cada una de las cosas. Yo quiero invitarles a que abran conmigo la Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21, del verso 5 al verso 17. Nos ponemos en pie para mayor reverencia delante de nuestro Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 21, del verso 5 al verso 17. Y yo voy a leer en favor de ustedes. Van a colocar ahí mucha atención, van a seguir la lectura conmigo. Y dice así la palabra del Señor. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volvió las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El título de esta lectura es: El rey que viene a mí pone en orden su templo. ¿Cuántos creen que Dios es el quien pone en orden su templo? Quien pone en orden su vida y mi vida, quien pone en orden todo lo que está desordenado, todo lo que no es, pone en su lugar lo que tiene que poner en su lugar. Y a eso ha venido el Señor, a eso ha venido el Señor, a poner orden en su vida y en mi vida. Amén. Así que dispongamos el corazón en esta hora, mis hermanos, para adorar y exaltar el nombre del Señor y decirle que solo a Él hemos venido a exaltar en esta hora. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos dices que eres quien pones el orden, Señor. Y sabemos, Dios, que tú eres quien organizas lo que tienes que organizar, Señor. Así como fuiste, Señor, llegaste a organizar el templo tuyo, Señor, porque lo habían convertido, Señor, en una cueva de ladrones, cuando aún el templo, Señor, es para adorar y exaltar tu nombre. Así has venido a organizar, Señor, nuestras vidas. Así has venido a poner orden, Señor, en nuestra vida, Señor. Dios mío, gracias. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque
Tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Dios mío, te exaltamos y te glorificamos, Señor, en el nombre santo y glorioso de Jesús. Y en esta hora, Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, oh Dios. Maravilloso eres para siempre, Señor. Amén. Mi
Tú eres grande. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, Señor, llena la tierra de tu gloria. Una vez más vamos a cantar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. Bueno, tome ahí el diezmo, la ofrenda que usted le ha traído al Señor hoy. Vamos a presentarlos al Señor. Nuestra hermana va a estar pasando por cada uno de los puestos y recogiendo los diezmos y las ofrendas. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque de lo recibido de Él le damos. Amén. Porque de su mano Él nos da y nosotros, el Señor es quien nos provee y nosotros le damos. Amén. Dios amado, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por los diezmos, las ofrendas, Señor, que van a ser depositados en este alfolí, Señor, y que cada uno de mis hermanos ha traído a este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos provees, Señor, porque eres tú quien nos sustentas, oh Dios, porque eres tú quien bendices y prosperas, Señor amado, cada día, Dios de los cielos, en nuestro empleo, Señor.
Eres tú quien nos sustentas en nuestro hogar, Señor, quien sustentas la canasta, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestro hogar, bendito Dios. Padre, gracias porque tú eres quien reprendes al devorador por nosotros, Señor, y eres tú el que nos bendice, Señor, grandemente, oh Dios, porque hemos podido ver tu provisión y tu fidelidad, Señor, en todo. Padre, gracias. En el nombre santo y glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Quiero anunciarles, mis hermanos, recuerden las actividades durante esta semana. El culto del miércoles a las 7 de la noche. Recuerden que siempre se deben inscribir, siempre se deben hacer anotar para las actividades, los cultos. También este Viernes Santo vamos a tener culto de 5 a 6 de la tarde. Igualmente también se debe inscribir para que nos acompañe. Este Viernes Santo de 5 a 6 de la tarde. Recuerden también el domingo, igual 9 de la mañana y 11 de la mañana, también previa inscripción. Les recuerdo la canasta de amor, mis hermanos. Dispongamos el corazón para traer algo, para bendecir una familia aquí representada en la iglesia. Esto es importante. También las flores, mis hermanos, la ofrenda floral. Si usted dispone en su corazón o le nace en su corazón, ofrendar, también allí en la parte de atrás puede depositar la ofrenda para estas flores, para adornar el templo como es costumbre hacerlo semanalmente, y sabemos que es una obra muy bonita, pero también depende si nosotros disponemos nuestro corazón para aportar a estas flores. También quiero recordarles, mis hermanos, los diezmos y las ofrendas pueden ser depositados a través de la cuenta. No tienen que venir hasta acá, o sea, a depositarlo o llamar a algún hermano de acá para que, como anteriormente lo hacían, que lo recogían, sino que pueden ser depositados a través de la cuenta, a través de consignación. Entonces, para que lo tengan muy presente, mis hermanos, la cuenta aparece en pantalla para aquellos que no la tienen. Amén. Entonces, con nosotros, mis hermanos, queda nuestro pastor, y atentos a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gracias, Dubley. Buenos días a todos. Señor les bendiga ricamente. Saluda a todos los hermanos, amigos, hermanas también, que a través de las plataformas virtuales nos están observando en este momento. Y damos gracias a Dios por la fidelidad y también porque la difusión de la palabra del Señor llega hasta ellos a través de la tecnología. Yo les invito a que dejen su Biblia abierta en el texto principal que hemos propuesto para este día, este domingo, Domingo de Ramos, proclamado por muchas naciones, por muchos países tradicionalmente. Y vamos a estar hablando de ese título también que ya ustedes conocen con anterioridad y que ahorita lo mencionaron. El Rey que viene a mí, el Rey, Cristo, Jesús, que viene a mí, pone en orden su templo. Y vamos a deleitarnos en la palabra del Señor porque es delicia para nuestras vidas. Antes de comenzar, quiero anunciarles algo que ahorita no dijeron, y es que a partir del 12 de abril los niños van a ser atendidos en el templo infantil que funciona y funcionará en el segundo piso. Así que si usted tiene niños, cualquiera que sea las edades y cualquiera que sea el horario que usted escoja para el culto, lo puede traer y ellos alternamente van a estar recibiendo su culto infantil, mientras los adultos y los mayores estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Ya nos estamos reuniendo con los profesores y maestros, estamos diseñando las estrategias pedagógicas, estamos elaborando la programación y queremos atender a los niños como ellos se lo merecen, como personas que son amadas y queridas por el Señor. Amén. Entonces estamos muy felices por eso. Les invito para que oren también. Amén. El Rey que viene a mí pone en orden en su templo. Lo primero que quiero resaltar en esta enseñanza es que el único Dios entre todos los dioses existentes y conocidos desde la antigüedad es el único que se atreve a venir.
a nosotros. En segundo lugar, yo quiero hablarles también de que Jesús se propone ordenar el templo. Y finalmente, como tercer y último punto de la enseñanza de hoy, vamos a hablar de la sanidad a las dolencias y la alabanza genuina que se origina después de que el Señor pone en orden el templo y Él mismo se propone también y se dispone para sanar y atender a las necesidades de su pueblo. Pero yo quiero tomar desde el versículo 5 de la lectura, en donde dice: díganle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene ¿a quién? A ti. La expresión de Sión se utilizaba en dos sentidos en la Biblia. La primera implicación que tiene la palabra Sión era cuando se iba a referir a algo muy sagrado, a algo muy sublime, a algo muy escogido, muy seleccionado. Pero también en la Escritura, otra implicación poderosa de la palabra Sión es que siempre que el Señor decía Sión, se estaba refiriendo a su escogido pueblo. Se estaba refiriendo a sus más amados, a sus selectos entre todas las naciones. Y aunque también se le da el nombre a un monte como el monte de Sión, en gran parte de la Biblia encontramos que Sión significa Israel, Jerusalén, el pueblo escogido de Dios. Hoy podríamos decir que nosotros somos esa Sión o ese Israel espiritual también, como nos lo dice la Biblia. Por lo tanto, esta palabra que tenemos delante de nosotros también se apropia y se puede apropiar para nosotros. Amén. Y me llama la atención de que la frase en el versículo 5 dice: he aquí tu rey es el que viene a ti. Tu rey es el que se acerca a ti, viene a ti, se va a aparecer a tu vida. Esa palabra y esa expresión de que tu rey viene quiere hablarnos y hacernos entender de la manifestación del rey en medio de su pueblo. Él viene a ti. No es que tú te hayas encargado de buscarlo. No es que usted con su esfuerzo se haya propuesto alcanzar al rey. En esta ocasión y en toda la teología del Señor, es Dios quien se dispone a mostrarse, a manifestarse a su pueblo. Y el versículo dice: tu rey viene a ti, se da a conocer. El rey se mueve hacia donde está el hombre. Un rey que se acerca, un Dios que se acerca. Por eso le he dado el título: el rey que viene a ti. Y ese rey tiene unos atributos tan poderosos, tan especiales, que ahorita nos vamos a deleitar con toda la autoridad de ese rey, con todo el poderío de ese rey que venía a Jerusalén, que venía a Sión, que se establecía en medio de su pueblo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Cuando el Señor entonces se introduce, esa entrada triunfal a Jerusalén, ese acto en donde las palmas y los mantos los colocan en el suelo para que el Señor pase, dice el versículo 7, que traían ese asno y el pollino y lo ponen sobre ellos sus mantos, y Él se sienta encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía los mantos en el camino, cortaban las ramas de los árboles y tendían esas mismas ramas por el camino. ¿Para qué? Para que pasara ese rey de gloria. Porque el rey venía a Sión, el rey venía a Jerusalén, el rey venía a la nación de Israel. Si hacemos una pausa en esta hora, ustedes y yo debemos entender esta implicación tan significativa. Porque los esfuerzos del ser humano en medio de la historia, todos han apuntado a pretender alcanzar a Dios por sus propios medios. Si usted estudia todo el comportamiento humano en la religiosidad, en sus creencias y más en la antigüedad, toda la relación que tenían los antiguos con sus dioses, con D minúscula, todo era del hombre hacia Dios. Todos los sacrificios antiguos y los dioses que no se veían, los dioses que eran imaginarios,
falsos, por supuesto, a los cuales el hombre les atribuía poder. El hombre tenía que venir a presentarle sacrificios. El hombre tenía que esforzarse para agradarlo. El hombre tenía que disponerse para acercarse a ese Dios. El hombre lo tenía que buscar. El hombre tenía que alcanzarlo de alguna manera, y ofrecían una cantidad de cosas que supuestamente los dioses paganos exigían. Pero aquí vemos algo muy diferencial en la vida de Jesús, que siendo el mismo Dios es el que viene a estar en medio de su pueblo. El que se acerca. El versículo 9 de ese pasaje dice que la gente iba adelante y la que iba detrás, ¿qué estaban haciendo? Clamaban, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se repite, hosana en las alturas. Es una expresión universal. Y yo quiero que ustedes y yo aprendamos al menos, o mejor, en todo lo que hemos aprendido de los términos, sepamos que hosana como tal, esa expresión es tan diciente para las personas que están perdidas y que están necesitadas, o que están atribuladas, o que están llenas de aflicciones. Hermanos queridos, hermana querida, iglesia que me escucha, la palabra hosana significa sálvanos por favor. Sálvanos, te lo pedimos. Sálvanos ahora, te rogamos, salves. Eso significa hosana. Y cada vez que usted dice hosana, y yo digo también, estamos diciendo, necesito tu favor, necesito tu salvación. Y esa era la aclamación y la alabanza que recibía el Señor. Por lo tanto, toda la ciudad se conmovía, como dice el versículo 10. Toda la gente y toda la ciudad se conmovió, al punto de interrogarse o de cuestionarse y decir, ¿quién es este? Y el versículo 11 dice, la gente decía que este Jesús era el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí el primer punto. El rey viene a Jerusalén. Jesús viene y entra a la ciudad de Jerusalén. Hasta aquí este punto que hemos podido mencionar nos da a entender la voluntad que ha tenido el Señor para encontrarse con su pueblo, con su nación, con sus hijos. Y para los que estamos en este tiempo, para los que hacemos parte de esta generación, en medio de todo lo que hemos sufrido, en medio de todo lo que hemos luchado, en medio de lo que hemos experimentado en los últimos meses, el último año, también tendríamos que aclamar al Señor como esta ciudad diciendo, necesito que me salves. Necesito tu salvación. Hosana, hosana, sálvame ahora. Te ruego que me salves. Es importante que esto suceda, porque con esa expresión estamos reconociendo la perdición en la que nos encontramos si el Rey no viene a nosotros. Si Él no se manifiesta, si Él no se da a conocer, si Cristo no hubiera venido en carne a mostrarse físicamente, a observar con ojos físicos, a que los discípulos lo escucharan, vana sería nuestra fe. El único Dios que pudo encarnarse y mostrarse a todo el mundo fue nuestro Señor. Ninguno de los otros pudo manifestarse de tal forma. El Dios verdadero se hace presente. El Dios verdadero viene. El Dios verdadero te rescató. El día que tú te convertiste y yo al Señor, no fue por tu capacidad, no fue por nada más, sino que el Señor vino a ti y a mí. Día glorioso, día precioso, porque ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera ocurrido? ¿Dónde estaríamos ahora
si ese momento de hace 15, 17, 20 años, 28, 30 no hubiera ocurrido. Bendito Maestro que vino a nosotros y podemos decir, sálvame por favor. Hosana, hosana al Hijo de David. Hermanos queridos, todos los esfuerzos que haga el hombre y que haga usted y yo por alcanzar a Dios son infructuosos para Él. Todas las batallas y todo el empeño que usted coloque para acercarse a Dios es infructuoso si el Rey de Gloria no viene a ti. Y aquí es Él el que vino a ti. Él que vino a acercarse a ti. Y todo el ministerio de Jesús lo vemos acercándose a una mujer, acercándose a un hombre, a un fariseo, a la mujer cananea, a la mujer samaritana. Dios se acercaba. ¿Por qué? Porque es el único Dios grande, verdadero entre todos los dioses, que se manifiesta. Y a nuestras vidas se ha manifestado de una manera muy gloriosa. Amén. En segundo lugar, a partir del versículo 12, vamos a mirar que Jesús pone orden en el templo. Y esto de que vino y lo celebraban y lo aclamaban, todo anota a que Él va en dirección al templo. El templo para los judíos era lo más importante en su adoración y para su fe. El templo para los judíos era el centro de la adoración al Dios verdadero. Y aunque había sido destruido y luego reconstruido y colocado en la misma ciudad de Jerusalén, para los judíos y para todos aquellos que estaban por fuera de Jerusalén y que tenían que venir de otras naciones, pero eran judíos y tenían la fe todavía desarrollada, les implicaba viajar hasta el templo, porque era el centro de la adoración judía. Y el Señor se dispone a entrar en el templo, obviamente con todos sus funcionarios, con todos sus sacerdotes, con todos los legisladores, con tantas cosas que para ese entonces implicaba ir al templo de Dios. Hermanos queridos, toda la peregrinación para la Pascua, que la gente tenía que viajar, desplazarse por días, por kilómetros, en medio del desierto para llegar a adorar en el templo. Ese es el contexto. Ellos estaban dispersados a kilómetros de distancia de la capital y tenían que viajar con sus familias, con sus bueyes, con sus ovejas. Pero ocurrió algo impresionante. Y siempre que leo esto, cuando Jesús pone orden en el templo, me parece fascinante la manera en que Él nos va a enseñar el único destino y propósito del templo, porque para entonces, con lo que se encuentra Jesús, no corresponde en nada a la verdadera adoración o a lo que quería realmente o a lo que es llamado el templo. Si para los judíos el templo físico era tan importante, si era el lugar que representaba la presencia de Dios, que desde los tiempos de Moisés todos los hebreos sabían que Jehová habitaba en medio del tabernáculo como templo en el lugar santísimo, y la nube en el día no se apartaba y la columna de fuego tampoco se apartaba. Para los judíos era claro que el templo significaba la habitación de Dios, el lugar en donde Dios iba a habitar, a tener cercanía con su pueblo. Dios grande mismo venía a habitar en medio de ellos. Entonces el templo significaba la misma gloria del Señor, la misma presencia del Señor en medio de su pueblo. Y más adelante el apóstol Pablo nos va a complementar la figura de templo y nos dice: ustedes ahora, sus vidas, sus cuerpos son como el templo en donde Dios desea morar, desea habitar. Así que ya no solamente es lo físico, sino también la vida misma que se constituye como templo. Y yo quiero que ustedes y yo tengamos eso muy claro, que tu vida y la mía se constituye también como templo en donde Dios quiere habitar, en donde Dios quiere establecer su presencia.
en donde Dios quiere morar. Pero, ¿cómo está el templo? ¿Cómo se lo encuentra? ¿Será que corresponde al diseño perfecto y original? ¿Será que corresponde al deseo de Dios? Pues vamos a ver a partir del versículo 12 cómo Jesús ordena el templo y mire lo que hace. Entra el Señor en el templo de Dios. No era cualquier templo. No era el templo para un Dios pagano. Era el templo para Dios. Y todos los que sabían eso entendían que Dios habitaba en medio del templo. Y significaba la adoración suprema al Dios verdadero. Y cuando Jesús entra en el templo, se encuentra con algo impresionante. Echa fuera a todos los que vendían y compraban, dice el versículo 12. A todos los que compraban en el templo, y volca las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el templo se dividía en tres partes. El lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El lugar santo, en donde también entraban los sacerdotes a ministrar la presencia de Dios. Y en tercer lugar, el atrio. Y el atrio era donde todo el pueblo se hacía. En los atrios se hacían el pueblo. En el tiempo de Jesús, el templo o en los atrios estaban separados por tres categorías, por decirlo de alguna forma. En el atrio, no en el lugar santo, no en el lugar santísimo, en el atrio del templo habían secciones, una solamente para las mujeres y otra solamente para los hombres judíos, legítimos, genuinos. Ahí estaban en el atrio. Mujeres por un lado, judíos por el otro lado, pero me llama la atención que había otra sección en ese entonces en el templo que era como un lugar en donde estaban los que cambiaban y vendían animales. ¿Por qué hacían esto? Porque la peregrinación era tan ardua. Para poder llegar al templo se ha tenido por orden desde Moisés traer una ofrenda de bueyes, de ovejas, de palomas, de cereal, de alimentos, y trasladar todo eso desde las regiones extranjeras para llegar al templo a Jerusalén costaba mucho. Era mejor entonces comprarlo a la entrada, al atrio, para poderlo presentar. Sin embargo, la historia nos cuenta que había un negocio tan montado que los mismos funcionarios de ese entonces evaluaban si las ofrendas, si los bueyes, si los animales que traían estaban en condiciones aptas para el sacrificio. Y muchas veces en la historia judía, los judíos fueron rechazados en las ofrendas porque el sacerdote o a los funcionarios se les ocurrió decir: esta ofrenda no sirve, esta no sirve, esta no sirve. Para evitar esa estafa, por decirlo de alguna manera, lo más que podían optar era comprar la misma ofrenda y el mismo sacrificio en el mismo templo. Y como la moneda y las monedas eran distintas, entonces ellos tenían que cambiar a la moneda judía porque ellos tenían otras monedas de los imperios porque estaban esparcidos por toda la tierra. Entonces, claro, tenían que venir a hacer el cambio, no solamente del dinero como ofrenda, sino de comprar los animales para presentarlo supuestamente al sacrificio. Todo eso era un montaje. Todo eso implicaba un negocio. Todo eso implicaba que en esa división, en esa metodología para vender animales y en el sacrificio, el hombre ponía sus reglas y el hombre ponía sus condiciones. ¿Qué pudo haber indignado al Señor de tal forma? ¿Qué pudo haber indignado al Señor para que diga en el versículo 13, escrito está, mi casa es una casa de oración y así será llamada, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones? Y era una cueva de ladrones en donde el mismo lugar, la misma cueva, la misma sección del templo era patrocinada por las mismas entidades religiosas que estaban allí. Obviamente recibían el lucro, recibían el interés del cambio.
esa cueva estaba patrocinada por los mismos funcionarios religiosos. Así que ellos ganaban por A o por B. Mientras que los judíos querían buscar la presencia del Señor realmente, se encontraban con todo esto. ¿Y qué pudo haber indignado al Señor? Hay muchas hipótesis, hay muchas especulaciones, pero lo que yo puedo decir en esto era que el Señor se está enfrentando ante una función humana que no era correcta dentro del templo. Vamos a leer Isaías capítulo 56, 7, que es la referencia que hace el Señor para eso. Dice Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa ¿de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios, ¿cómo serán? Aceptos. ¿Dónde? Sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para toda la gente y para todos los pueblos. Ay, a los judíos no se les permitía y no aceptaban el sacrificio. Los hombres no aceptaban la ofrenda que llevaban. El animalito cansado y extenuado de un viaje no lo aceptaban, lo tenían que comprar ahí, obligatoriamente. Esto desfigura el propósito de Dios en el templo. Y miremos Jeremías 7:11 para aclarar un poco más la condición de la cueva. Ese lugar patrocinado por esas autoridades religiosas estaba dentro del templo. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice el Señor. Jeremías, y Jesús está haciendo una evocación a Jeremías en donde se habla de la cueva, el lugar patrocinado por ellos mismos, que Dios también lo ve. El propósito principal de ir al templo, el propósito principal para que se acercaban al templo era ir a adorar al Señor. Pero, ¿cómo podemos imaginarnos una adoración en medio de ese comercio, en medio de la bullicia de los animales que estaban dentro del templo que los vendían? ¿Quién adora en medio de ese desorden? En medio de esa bulla, en medio de ese ruido, en medio de ese interés, en medio de ese robo, en medio de ese desangramiento económico, en ese cambio de moneda. El único propósito para ir al templo establecido desde siempre era encontrarse con ese rey que viene. Y no se estaba cumpliendo. ¿Por qué el Señor se indigna entonces? Ya lo estamos viendo. En medio del alboroto, en medio de las ventas, en medio del bullicio, ¿quién adora así? ¿Quién adora en medio de tanta venta? ¿Quién adora en medio de tanto bullicio? Ay, esto pudo haber disgustado a nuestro Señor. Entonces comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Les desmanteló todo lo que estaban haciendo. Y es que si lo trasladamos a nuestra vida, usted y yo a veces pensamos que estamos en lo correcto, que nuestra vida como templo se está comportando como lo correcto, pero viene el Rey de Gloria y tendrá que volcar muchas cosas en nuestras vidas. Porque no estamos cumpliendo con la función y el propósito de nuestra vida como templo, que es para la alabanza y la adoración única del Dios verdadero, no para estar en otra cosa. Pero tenemos que reconocer que a veces nos tientan las ventas, nos tienta el bullicio y nos entretenemos en el bullicio sin adoración. ¿Y dónde sucede eso? En el templo. Dios nos guarde que Confra Manrique sea una copia o se comporte de la misma manera. Hermanos, y no solamente la estructura de Confra Manrique, sino que ustedes y yo nos tenemos que comportar y tenemos que ser un templo genuino donde no haya comercio y donde el Señor precisamente eche todo el comercio espiritualmente hablando, aunque ahí fue físico, pero espiritualmente nos da una enseñanza grande de limpieza, de purificación, de sanidad, de quitar lo que impide que la adoración.
Ustedes se imaginan una pobre familia desde tan lejos ser rechazada en la misma puerta del templo porque su ofrenda no servía. La tenía que comprar adentro del templo. Y ustedes se imaginan la frustración de esos que venían a adorar, pero en la misma casa del Señor se les impedía porque la ofrenda no servía. ¿Con qué iban a comprar un buey y una oveja si no tenían cómo? Y ya el que traían estaba medio muerto del camino. Por eso Isaías dice, yo voy a aceptar la ofrenda. Por eso Isaías les dice claramente, yo los llevaré a ese santo lugar, al lugar santísimo, a mi casa, a la casa de oración. Y esos sacrificios y las ofrendas yo las voy a aceptar porque ustedes las van a traer sobre mi altar. Pero estos pobres judíos no podían llegar hasta el lugar santo, o al menos a presentar la ofrenda. ¿Ven ustedes la manipulación religiosa en ese tiempo? ¿Será que usted y yo muchas veces no somos impedidos para la adoración? ¿Cómo es que Dios quiere la adoración? ¿De dónde hemos sacado nosotros instrucción para decir, es que a Dios se le debe adorar así, así, así? No, esa instrucción la da el mismo Dios, que sea Él mismo el que diga cómo quiere la adoración, pero no porque uno le imponga que tenga que ser así o así. El tercer punto, y es el que más me emociona, y el último, es la sanidad a las dolencias y la alabanza genuina. Esto ocurre después de ese acto tan poderoso, tan significativo, tan demarcado. No se podía adorar en un desorden como ese. No había presencia de Dios en medio de ese desorden. No se podía cumplir con la función de templo en medio de tanto bullicio, de tantos animales, de tantos comerciantes, de tanto interés económico. Por eso el versículo 14 dice, después de todo esto, vinieron a él en el templo los ciegos, los cojos, y fue entonces donde el Señor, con su poder, Cristo mismo, el Rey de Gloria, ¿qué hizo? Dice la Biblia, los sanó. Después de que Jesús hubo echado todo ese comercio, después de que Jesús echara a todos esos funcionarios que lo que estaban haciendo era impedir la adoración verdadera a Dios, Él entonces coge a los ciegos, coge a los que llegan al templo cojos, y entonces tal vez oían, Señor, Hosana, sálvame, sáname, y esperaban encontrarse con el alivio, y Jesús viene con su poder y los sana. Ahí está el verdadero propósito de la adoración en el templo, no en medio de tanto desorden. Esos que tenían dolencias, esos que tenían necesidades, esos que no aspiraban llegar al templo donde estaba el Señor. ¿Por qué? Porque se los impedían, porque les impedían entrar al templo, porque los seres humanos en medio de su orgullo y de su prepotencia y de su avaricia no los dejaban entrar. Con necesidades, enfermos. Fue entonces cuando el Señor en su poder demuestra su autoridad y dice, sí, ellos estaban suplicándome en medio de la necesidad. Tal vez el Señor escuchó a ellos que esperaban encontrarse con el alivio de sus dolencias, abatidos en el corazón, encontraron sanidad en la presencia de Jesús adentro. Pero mire todo lo que tiene que pasar. ¿Cuántos se pueden morir sin entrar a la presencia del Señor? Porque les estamos diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Oh, no, aquellos hombres abatidos encontraron la sanidad de sus enfermedades y Jesús realiza estos milagros el último día de la semana de su vida. Él lo hace, pero nos da un mensaje a todos. Que el Rey de Gloria viene a nosotros, pero que muchas veces el templo no está en las condiciones para que eso ocurra. Y su vida como templo debe estar lista para que esto ocurra. Su vida y la mía debemos revisar el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios de tu vida, porque tu vida es templo del Señor. Revisa los atrios.
¿Qué está impidiendo que adores de verdad? Estás entretenido en el comercio, en las ventas, en el bullicio, en el cambio del dinero a la moneda real. ¿Y dónde está tu encuentro con el Rey que viene a ti? Hermanos, esto es importante. El versículo 15. Después de estas sanidades, mire lo que pasa. Pero los principales sacerdotes, como ya estuvieron confrontados, y los escribas, viendo las maravillas que hacía el Señor, y viendo a los muchachos, en otras versiones me gusta más, viendo a los niños, a los infantes, a los párvulos, a los primarios, aclamando. ¿En dónde estaban los niños? En el templo. Y esto es muy importante, porque los niños en el templo judío eran despreciados, en el pueblo judío. Eran tenidos en poco. Solo contaban los hombres, las mujeres y los niños eran menospreciados. Y aquí veo la dignificación de Cristo a los niños que aclamaban en el templo. ¿Y que repetían los chiquiticos? Que repetían: Hosana, Hosana, Señor, sálvanos, respáldanos, te lo pedimos, sálvanos ahora, te rogamos que nos salves. Los niños decían: sálvanos, Jesús. Y entonces se indignaron los líderes de ese tiempo. Y es ahí donde entonces el versículo 16 dice: ¿oyes lo que están diciendo? Jesús les dice: sí. Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste ¿qué? Si ustedes le impedían a los niños adorar, ahora ellos son adoradores. Si ustedes pensaban que los niños no eran instrumento de alabanza en las manos de Dios, ahí Jesús le está diciendo: ustedes no escucharon el salmo aquel que decía que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza y perfeccionaste la alabanza. Jesús está diciendo: déjelos, ellos están alabando. ¿Dónde? En el templo. Y eso debe ocurrir en este tiempo. Que los niños adoren en Confra Manrique como debe ser, y que no haya impedimento alguno para que los niños digan: Hosana, Hosana, Hosana. Como sea, los niños eran vistos con ese desprecio a los ojos de los líderes religiosos. Pero la verdadera adoración provenía de los chiquitos. La verdadera humildad, entrega, venía de estos pequeños, cualquiera que sea la condición. Por eso, la verdadera adoración proviene de los labios de aquellos que son humildes de corazón, sencillos como los niños. Por eso dijo el Señor: ustedes tienen que ser como ellos. ¿Cómo? Es que para ellos es fácil adorar. Su adoración y la mía tiene tantos impedimentos, hermana. No solamente los que coloca el mundo o la tradición o la gente. Usted y yo hemos colocado tantos impedimentos. El niño es como es y adora como es. Por eso él dice: bueno, la adoración verdadera deberá venir de corazones así, sencillos, humildes, que buscan la casa de Dios para adorar su nombre, que buscan la casa de Dios para hacerle culto al Señor. Por eso dijo el Señor: esta mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Esta palabra es tan significativa para mí, porque me desafía todas las veces, solamente a venir aquí para adorar, sino en mi vida cuando el templo está solitario, cuando no está con los funcionarios, cuando está en soledad tal vez, a establecer adoración al Señor. Cuando Él dice: mi casa es una casa de oración, se está refiriendo a tu intimidad con Él, a tu devoción con Él, a tu relación con Él. No se puede tener relación en medio de tantos compradores, en medio de tanta suciedad y tanta corrupción. No sabemos exactamente qué le indignó al Señor, pero probablemente sea eso. En su casa de oración hacían de todo menos orar, menos adorar, menos exaltar y enaltecer al Señor. Pasaban las horas vendiendo, cambiando.
Me imagino esas filas, horas para entrar al templo. Me imagino el lloro de las ancianas, de los ancianos que por sus posibilidades económicas no podían sino traer tortolitas o palomitas. Que se murieran, que la ofrenda se muriera, que se les murieran esas palomas y esos tortolitos que le traían al Señor. ¿Por qué? Que no tenían plata para comprarlo en el templo. Que los funcionarios religiosos que se supone que debemos dar ejemplo le decían a esos ancianos, estoy imaginando un poco, no entres, no puedes entrar, se te murieron tus palomas. Y así el Señor no te va a aceptar. ¡Qué frustración! Por eso el Señor se indigna y dice, no, yo quiero estar en medio del templo y esas necesidades los voy a sanar. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Yo concluyo con esta frase que resume un poco todo. El rey que se dignó a venir a mí tiene la autoridad de poner en orden tu vida y la mía como templo, y tiene el poder para sanar tus dolencias y las mías. Y desde allí usted y yo establecemos la adoración verdadera, la alabanza, una adoración en intimidad genuina y correcta con Dios. Ese es el propósito del templo aquí y en tu vida. Que Dios esté en medio de ti con su gloria, en medio tuyo como templo, en esta iglesia como templo, con su gloria y en medio de todo. Déjalo que quite todo eso. Muchas veces no somos sanos por eso. ¿Me hago entender? Muchas veces no hay sanidad de la cojera, no hay sanidad de los que están enfermos, no hay sanidad de los que están cojos, no hay sanidad de los ciegos, que todavía se comercializa dentro de nosotros. Él quiere que aprendamos de estos chiquiticos, mire, de Martín, de Guadalupe, de los niños que están aquí, de Melanie, de todos aquellos que han venido. Los chiquiticos han venido meses dándonos ejemplos. Sí, no está. Oremos al Señor. Pidámosle cada vez que vengamos al templo, el templo esté limpio. Cada vez que tú vayas a adorar, esto tiene que ocurrir. Pero el Señor bien pueda, volca todo lo que, quita todas las monedas que hay en mi corazón. Quita todas las monedas de todas las dimensiones, de todas las categorías que hay en mi corazón. Todos los animales de sacrificio que yo pensé que te iban a agradar, quítalo, Señor. Volca todo eso para poder establecer su reino y demuestra que Él es el Todopoderoso. Jesús, el Rey que viene a ti, pone en orden su templo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Padre, gracias. Gracias por aceptarnos, Señor. ¿Cuántas veces a la gente, Señor, nos ha impedido venir delante de ti de alguna forma? Pero hoy entendemos, Señor, que tú no desprecias al que viene con el propósito de adorar y con la necesidad de ser sanado, Señor, y levantado. Oramos para que esta palabra hoy, Domingo de Ramos, como proclama el mundo, Señor, se comparta en esta dimensión. Podemos estar alegres, felices con la aclamación, pero a veces olvidamos que esto debe ocurrir en el templo. Esto debe ocurrir en el templo. Esto debe ocurrir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor, dándote gracias, Señor. Perfecciona la alabanza, la adoración. Permita que nuestra vida y esta iglesia corresponda al templo genuinamente, a la casa de oración que tú proclamaste en Mateo 21, a la casa de oración que Isaías también, el profeta, proclamó. Tu casa en intimidad contigo. Todos los que vienen, todos los necesitados, todos los enlutados, todos los que tienen dificultades, aún los niños, que no les impidamos adorarte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Y Espíritu Santo, esta palabra glorifica a Cristo. Tú mismo, Espíritu de Dios, te encargarás de exaltarlo todos los días. En el nombre de Jesús, nuestro gran Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén y amén. Amén. Eso debe ocurrir. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Facebook y YouTube. Dios les bendiga. Un abrazo. Los esperamos aquí presencial y virtualmente. Hasta pronto. Anótese. Dígale a la hermana que está allá que le anote para el Viernes Santo, 5 de la tarde, de 5 a 6. Dios les guarde.